Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. La verdad es que es un placer estar aquí porque a nosotros nos gusta mucho colarnos en otros sectores. Creo que es muy importante cuando hablamos de medio ambiente y de sostenibilidad no perder esa perspectiva transversal y entender que en todas partes se puede hablar de sostenibilidad, como llevamos viendo esta mañana. Bueno, estamos hablando durante todo el día de sostenibilidad ambiental en la industria del libro y a mí me gustaría tratar de aportar algunos elementos de respuesta a dos preguntas. ¿Por qué es importante? ¿Y qué es lo que podemos hacer desde la Fundación Biodiversidad? ¿Cómo una fundación del sector ambiental puede apoyar a la industria del libro en ese camino hacia la sostenibilidad? Entonces, bueno, voy a comentar algunos elementos que, bueno, muchas cosas han salido ya a lo largo de la mañana, pero creo que está bien también incidir en ellos porque muestran su importancia y el interés que el sector tiene en la materia. Me gusta empezar con esta diapositiva porque después de muchos años hablando de crisis ambiental y cuáles son los retos ambientales, actualizando datos y buscando indicadores, creo que muchas veces una imagen es más elocuente y lo que muestran estos colores es al mismo tiempo bonito y espeluznante porque la parte de arriba muestra el cambio climático, el calentamiento global desde 1970 hasta 2018, siendo el azul más frío, el rojo más caliente, y la parte de abajo muestra la pérdida de biodiversidad en el mismo periodo de tiempo, siendo el verde mayor biodiversidad y el gris mayor pérdida. Con esto, ¿qué quiero demostrar? Bueno, por un lado, la importancia del reto, la urgencia y también la interconexión de estos dos aspectos, cambio climático y pérdida de biodiversidad, que en definitiva son dos aspectos de una misma crisis, una crisis producida por un modelo de producción y consumo insostenible. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, pues lo hablábamos al principio de la sesión, lo decía Carlota, con sus fotos y sus datos de salud y contaminación, pero en definitiva el problema es que el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad nos hacen que perdamos, que se deterioren ecosistemas que son muy valiosos porque nos dan muchos servicios, no solamente purificación del aire, la calidad del aire que respiramos, sino como se muestra en todos esos dibujitos, pues muchos otros, ¿no? Que tienen que ver algunos con cosas muy evidentes como suministrar alimentos o la purificación del agua o la regulación del clima, y otros que tienen más que ver con servicios culturales como la inspiración artística o que nos identificamos con la naturaleza. ¿Y cómo hacer para revertir esta situación? Pues desgraciadamente nadie tiene la receta, pero lo que está claro es que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo al que contribuir desde todas las partes de la economía. Y simplemente pongo esta diapositiva porque me gusta este esquema de círculos concéntricos que ilustra la idea de que los tres pilares del desarrollo sostenible en realidad no son iguales. Hay uno que es el terreno de juego donde se desarrollan los otros dos. El medio ambiente es la base sobre la cual se desarrollan las relaciones sociales y dentro de ellas las relaciones económicas entre las que se encuentra la industria del libro. Y un último mensaje general hablando de retos ambientales, que lo resumo con la palabra complejidad. Para revertir la pérdida de biodiversidad hay que actuar en muchos frentes a la vez. Es un problema complejo que, por tanto, requiere una solución compleja también. Necesitamos, por supuesto, conservar la naturaleza. Y no es suficiente porque ya su deterioro ha alcanzado tal nivel que necesitamos también restaurar los ecosistemas. Pero además de conservar y restaurar, tenemos que frenar las causas de pérdida de biodiversidad, entre las que se incluye el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, el cambio de usos del suelo, que está muy vinculado a la deforestación y todos los temas que luego hablaremos del reglamento que ya se ha mencionado esta mañana, y la proliferación de especies invasoras. Esto implica que para abordar el trabajo de realmente proteger la naturaleza, conservar el patrimonio natural, hay que actuar en todos estos frentes a la vez. Muy brevemente, comentaros que en la Fundación Biodiversidad tenemos este enfoque, tratamos de integrar
este aspecto de poner en valor los servicios ecosistémicos en todos los territorios y trabajamos en el medio natural, en el medio rural y en el medio urbano. Trabajamos con proyectos de conservación y restauración de especies y de hábitats en humedales o con la cerceta pardilla, que es el patito que veis ahí. Trabajamos también en el medio rural, donde tratamos de impulsar mejores prácticas agrícolas y tenemos proyectos de ganadería extensiva o de agricultura o de turismo sostenible. Y trabajamos mucho también en entornos urbanos con proyectos de renaturalización de ciudades, entre otras cosas. Y trabajamos también con todos los actores, es decir, el reto que decíamos que era complejo requiere considerar la biodiversidad y el papel que pueden representar los servicios ecosistémicos en todas partes, en la ciudad, en el campo, en los pueblos, en los terrenos agrarios, pero también necesitamos contar con todos los actores de la sociedad, con el sector privado, desde luego, y luego incidiremos en esto, porque aquí estamos hablando de un sector que tiene varias, con toda su complejidad también, ¿no? que intervienen en la cadena de valor, pero también trabajamos con la academia, porque al fin y al cabo estamos hablando de cambiar de modelo, de un nuevo paradigma. Necesitamos conocimiento en el que basar esas decisiones y esos cambios. Trabajamos, por supuesto, con el sector público, somos sector público, pero además trabajamos con ayuntamientos y con otras entidades del sector público y con la sociedad civil, que son en muchos casos los beneficiarios de nuestras convocatorias, pero también pues, son el público objetivo de nuestras tareas de comunicación y de muchos procesos participativos, porque cuando hablamos de hacer un cambio, de cambiar un modelo, de desarrollar nuevos planes, nuevas estrategias, pues es fundamental contar y escuchar a la ciudadanía. Hasta aquí la Fundación Biodiversidad. Lo que quería comentar aquí brevemente es algo que ya ha salido a lo largo de la mañana, pero es la importancia del marco normativo. Estamos hablando de por qué es importante integrar la sostenibilidad en el sector editorial y porque es importante, está claro, para hacer frente a los retos ambientales. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, por suerte hay una serie de estrategias que nos guían en ese camino. El Pacto Verde es un paquete de medidas, no es una, sino muchas estrategias y planes que incluyen biodiversidad, renovables, economía circular, etcétera, y es la suma de todas esas políticas las que van a permitir o la estrategia que la Unión Europea ha diseñado para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Menciono aquí también uno que no es medioambiental, que el programa Europa Creativa, porque incluye buenas prácticas o la idea de incluir buenas prácticas en producción cultural y audiovisual y la contratación pública ecológica, de la que también hablaré después. Menciono la economía circular porque para nosotros es un área de trabajo importante y tiene también y supone también un marco importante de trabajo para muchas de esas etapas de la cadena de valor de la industria del libro. Por supuesto, el Reglamento Europeo de lucha contra la deforestación a través de las cadenas de suministro, que ya hemos mencionado a lo largo del día y que es sin duda un aspecto clave de las normativas. En primer lugar, muy novedoso, en el sentido de que es una forma de proteger la biodiversidad indirecta a través del comercio, con lo cual puede tener un impacto positivo muy grande, pero que implica también pues, lo que hablábamos esta mañana, la necesidad de informar a todos los implicados, implica la necesidad de diseñar metodologías que lo hagan viable y para que la implementación sea exitosa. Y bueno, luego mencionar también la existencia de compromisos voluntarios y etiquetas de certificaciones que ya conocéis. Antes de pasar a la segunda parte de la presentación, quería dar algunas pinceladas acerca de qué entendemos por ecoedición y el impacto ambiental de las publicaciones. También lo hemos hablado esta mañana, pero quizá quería subrayar algunas ideas. De la definición de ecoedición que comparto en esta diapositiva, subrayar la idea de calcular, minimizar y comunicar el impacto ambiental de una publicación. Es muy importante conocerlo, hemos estado viendo la calculadora y muchos ejemplos a lo largo de la mañana. Es muy importante que esos datos nos sirvan para minimizarlo, es decir, esa innovación de la que hablábamos,
cómo vamos a abordar en cada una de esas etapas los impactos y dependencias, y es importante también comunicarlo, porque estamos hablando de unos consumidores y de una sociedad que están receptivos a este mensaje, y eso es algo que queremos aprovechar. También subrayar la idea de que genera valor y valores, es decir, que es una mejora del comportamiento ambiental que tiene un impacto positivo en la sociedad, pero que también supone un impacto positivo desde el punto de vista económico, ¿no? Genera ahorro energético y económico. Y luego la última idea que me parece clave, que también ha salido a lo largo de la mañana, es esta idea de visión holística. Requiere una visión integral de la edición a lo largo de todo su ciclo de vida. En cuanto a los impactos, pues lo hemos visto esta mañana también, las diferentes etapas, pero hay algunas ideas, algunos aspectos que también quería resaltar. Del manual de coedición que mencionábamos esta mañana, me he anotado hoy 2 ideas que quería trasladaros. 1, el libro ecológico no existe. 2, si Internet fuera un país, sería el 6º en emisiones. O sea, que el libro digital tampoco es la respuesta a todo, y todo lo que implica la digitalización, etcétera, etcétera, también tiene un impacto. Bueno, de esas distintas etapas del ciclo de vida, pues desde las materias primas al proceso productivo, postimpresión y logística, también resaltar algunos aspectos. Primero, el impacto del papel, porque es un tema que luego quiero desarrollar cuando hable de economía circular, que también se ha mencionado a lo largo de la mañana. Segundo, el proceso productivo, lo que hablábamos del diseño, de pensar, de innovar, muchas veces está en esta cuestión más inmaterial de la planificación previa. Bueno, la postimpresión, hay que tener cuidado también de los materiales, intentando no incluir demasiados materiales no reciclables si realmente queremos disminuir la huella, y todo lo que tiene que ver con la logística, que también supone un alto porcentaje de la huella ambiental debido al impacto del transporte, con lo cual pues todo lo que hemos estado hablando esta mañana también de la impresión local, etcétera, es una buena idea para disminuir esta parte. ¿Qué puede hacer y qué podemos hacer desde la Fundación una vez que tenemos este panorama, una vez que tenemos un ciclo de vida en el que hay varias partes en las que incidir con distinta importancia en la huella ecológica? ¿Qué es lo que puede hacer una fundación como la nuestra? Nosotros somos una fundación del sector público, estamos adscritos al Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, y bueno, lo que hacemos es lo que os contaba al principio, ¿no? Nuestra misión es proteger el capital natural, nuestra misión es trabajar con los distintos actores sociales para contribuir a ese cambio de paradigma, a ese nuevo modelo de producción y consumo. Lo primero que hicimos, y después de una gran reflexión de trabajo con el sector privado, no solamente en el ámbito de la edición, sino en muchos otros sectores, es hacer una reflexión sobre cuáles son las necesidades del sector privado. Identificamos al menos las que os muestro ahí. Desde un punto de vista estratégico, para que realmente los aspectos de sostenibilidad se integren en cualquiera de estas etapas del ciclo de vida que hemos visto, es importante que las personas responsables lo entiendan, vean por qué hay que hacerlo y cuáles son las oportunidades. Me parece muy importante este enfoque de oportunidades, porque es verdad que hay retos. Clarísimamente hay retos, y cualquier cambio implica, pues, primero, un esfuerzo mental de asumir un cambio y luego seguramente una inversión. Pero creo que es importante también abordar la parte de las oportunidades y los impactos positivos que mencionábamos al principio, de valor, de valores, de ahorro energético, de ahorro económico y de mensaje hacia la sociedad. Desde el punto de vista normativo, es fundamental entender el marco normativo en evolución y sus implicaciones. Pongo primero la idea estratégica, porque creo que hay que entender por qué hay que hacerlo, aunque no lo mandara ninguna ley. Pero también hay que entender que hay unas leyes que se están desarrollando, y ahí sí que vamos a hablar ahora del reglamento de deforestación importada, que hay que respetar, que hay que entender, y que cuanto antes integremos y asumamos, pues antes podremos ejecutarlas de la mejor manera posible y con el menor y que no sean un obstáculo cuanto antes, ¿no? Desde el punto de vista operativo,
ya llegamos a, entonces, vale, ¿qué hacemos? Ya no estamos convencidos de que hay que hacerlo, esto es lo que nos obliga la ley a hacer, todo esto de diligencia de vida, tal. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy importante entender los impactos y dependencias que hay en cada etapa del ciclo de vida de la naturaleza, la producción de cualquier bien o cualquier servicio, pues consumirá agua, consumirá energía, tendrá un transporte que emite CO2, etcétera, etcétera. Hay que conocer cuáles son las alternativas para minimizar los impactos y también cuáles son las metodologías para reportarlo, porque hablábamos al principio que había que medir, que minimizar y luego que contarlo a la sociedad, primero porque cada vez hay más exigencias de reporte y luego porque es lo que nos permite tener un retorno. Nosotros trabajamos en 4 iniciativas que voy a contaros muy brevemente y que están vinculadas con lo que hemos tratado de hacer para dar respuesta a estas necesidades. Primero voy a contaros en la parte de conocimiento cuáles son los manuales que hemos publicado, aunque ya ha habido un spoiler esta mañana. Luego voy a contaros cómo trabajamos con las empresas en el marco de la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad y particularmente con el reglamento EUDR, el de deforestación importada. Y luego, muy brevemente, cómo trabajamos o cómo la industria del papel se ha beneficiado y se puede beneficiar todavía de las ayudas y subvenciones del PERTE de Economía Circular. Y al final os contaré un poco también, para no olvidar en toda esta cadena de valor, que también están los autores, cuáles son las iniciativas que tenemos en materia de cultura, arte y naturaleza ante la emergencia climática. El manual de coedición que mencionaba Luis, hemos traído algunos que podemos compartir con vosotros después. Bueno, no creo que sea nuestra misión contaros los pormenores de la ecoedición, porque todo el mundo sabe más aquí de edición que yo, pero lo que sí que quería comentar es que es una guía, en principio dirigida a la AGE, como comentábamos antes, que publica muchísimo, pensad en el BOE, que publica muchísimo y que tiene esa obligación de integrar los aspectos de sostenibilidad. Quizá resaltar que es un manual muy breve, que está dirigido a, que tampoco trata de dar soluciones a todos los problemas, pero sí de poner sobre la mesa 15 criterios básicos que se tienen que tener en cuenta para la ecoedición, que tienen que ver con la programación y la planificación, con el ecodiseño, con toda la parte de elección de papel, tipo de impresión, sus acabados, cómo tenerlos en cuenta, y luego cómo medir la huella de carbono, la hídrica, la gestión ambiental y la producción socialmente responsable. Quería también compartir con vosotros que hemos calculado nuestra huella de carbono en este manual utilizando esta calculadora de impacto ambiental. Y que pensamos que es un manual que, aunque está en principio pensado para la Administración General del Estado, puede ser útil para cualquiera de los que están involucrados en la edición de documentos. También hemos publicado así en este área de tratar de compartir conocimientos un manual para la contratación pública ecológica. La Administración General del Estado tiene una gran capacidad de influir sobre el mercado y así ser un motor de cambio económico. Y esto se puede hacer a través de criterios que se integran en los pliegos de las licitaciones públicas y que tienen que ver con exigencias de sostenibilidad en las especificaciones técnicas y en los criterios de adjudicación. Esto se puede aplicar al ámbito de la edición. Esto es por el lado de manuales y conocimiento. Quería comentaros también cómo trabajamos con las empresas a través de la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad. Nosotros, sabéis que existen muchas plataformas que tratan de recoger o de agrupar a empresas que tienen esta inquietud de todos los sectores y de todos los ámbitos, tanto del sector primario como, las cementeras o los supermercados, en fin, de todos los ámbitos. Y nosotros, después de 10 años de recorrido de esta iniciativa, que es un proyecto de largo recorrido en la Fundación, nos hicimos la pregunta de cuál era nuestro valor añadido, de si merecía la pena seguir adelante porque aportábamos algo o si era mejor reintegrarnos en algunas de las que ya existíamos. Hicimos una serie de talleres y de diálogo con las empresas socias y al final vimos que nuestro valor añadido, realmente donde está nuestra oportunidad, es en el diálogo entre la Administración y el sector privado. Y esto se ha puesto de manifiesto especialmente
especialmente ahora que estamos en el momento previo a la entrada en aplicación del Reglamento de Deforestación Importada y también del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Son dos instrumentos legales que van a tener una repercusión importante en el sector privado y en los que ese diálogo previo, la posibilidad de discutir antes de que entre en vigor, de tratar de explicarlo y de difundirlo es muy importante. Lo mencionábamos esta mañana, hay muchas empresas que todavía no entienden bien a qué nos estamos refiriendo con este reglamento, pero lo van a tener que aplicar. Eso no les exime de su aplicación. Y esa es una de las necesidades a las que intentamos responder con esta iniciativa. Además, ofrecemos acceso a conocimientos técnicos y científicos, lo que hablábamos de evaluar los impactos y dependencias, ¿no? Cualquier empresa, cualquier sector, cualquier producto tiene un impacto sobre la naturaleza y depende, en cierto modo o de alguna manera, de materias primas. Y también tenemos un espacio de coordinación con todas esas otras plataformas que tratan de integrar la sostenibilidad en el sector privado. Tenemos una comunidad de práctica donde las empresas se reúnen para hablar de diferentes temas de interés y en este momento ya hay casi 100 empresas que están adheridas. Tenemos tres modelos de adhesión. Hay empresas que simplemente se adhieren por conocimiento, solamente quieren participar en nuestros webinars o tener acceso a nuestro repositorio de información, que son todas estas pequeñitas de aquí, entre las cuales hay muchas pequeñas y medianas empresas. Y luego hay otras empresas que se adhieren a la iniciativa con la modalidad de evaluación o de acción. Y son empresas que quieren poner en valor que ya están, de alguna manera, elaborando o evaluando sus impactos y dependencias de la naturaleza, ya tienen métricas, ya tienen datos que quieren hacer públicos y compartir, o ya están incluso en la fase de acción, que ya tienen una hoja de ruta para alcanzar un objetivo de impacto positivo en la naturaleza, que incluye la neutralidad climática, pero también otros tipos de huella, como hemos visto, que son importantes, la hídrica, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Hay un ecosistema muy amplio de empresas que tienen interés en estos temas y que lo que nosotros humildemente aportamos es ese espacio de diálogos, ese acceso al conocimiento que además responde a sus peticiones, ¿no? que son las empresas las que nos lo piden y que está resultando de utilidad, por lo menos en lo que se refiere a la línea de trabajo de bosques libres de deforestación, donde hemos realizado un webinar y 2 talleres para explicar de qué estamos hablando, detectar necesidades, intentar identificar soluciones, en definitiva, para orientar a los sectores que están regulados por este reglamento en sus obligaciones de diligencia debida. También hemos producido recursos, la infografía que ponía al principio Carlota, y también todo un listado de documentación disponible para entender mejor de qué se trata o cuáles son las implicaciones de este reglamento. Y también un ciclo formativo ya con un nivel más técnico que podéis encontrar en nuestra página web. Quería mencionar también brevemente otro aspecto que tiene que ver con esta industria y que tiene que ver con el sector papel, y es el PERTE de economía circular. Como sabéis, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay una cosa que se denominó los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los PERTEs, y hay uno de ellos dedicado a la economía circular. Este PERTE, con una dotación muy amplia, de los cuales nosotros como Fundación somos entidad colaboradora para gestionar 200 millones y gestionamos otros 200, o sea, en total de 400 millones de euros, que para una fundación no es poco, es mucho dinero. En este momento hay abierta una convocatoria. Es una convocatoria de 26,8 millones de euros, es una de las pequeñitas que está dirigida a actuaciones que reduzcan el consumo de materias primas vírgenes, que mejoren la gestión de recursos, que se centren en la investigación o en la transformación digital de los procesos para hacer un uso más eficiente de los recursos. Esta convocatoria, como os digo, está abierta hasta el 16 de agosto y se resolverá en el primer trimestre de 2025. Y es la segunda edición de la convocatoria que os voy a contar ahora, donde el sector del papel tuvo realmente un papel muy protagonista. Esta primera convocatoria
tenía el mismo objetivo, fomentar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales, y han resultado beneficiarios más de 100 proyectos por 165 millones. El sector del papel, la industria del papel, ha sido el sector que más inversión planteaba y que más ayuda ha recibido, con 12 proyectos beneficiarios, 32 millones de euros de ayuda, que supone una inversión cofinanciada por estas empresas de más de 90 millones de euros. También quería mencionar una cosa brevemente que me parece interesante, y es que aunque los proyectos de gestión de residuos, es decir, una vez que hemos contaminado a ver qué hacemos, han sido mayoritarios, 49 proyectos y 80 millones, aquellos que van más dirigidos a la prevención de esa contaminación, los de reducción del consumo de materias primas vírgenes, también han tenido una importancia casi equivalente, 43 proyectos con 8 millones. Y esto me parece un indicador interesante de cómo está mejorando la percepción y el interés de la economía circular en el país. Bueno, aquí os presentaba unos cuantos ejemplos de proyectos aprobados en la industria del papel. Y para terminar, como os decía al principio, quería mencionaros también otra línea de trabajo que estamos trabajando o que estamos desarrollando en la Fundación, que tiene que ver con cultura, arte y naturaleza, y donde para cerrar todo el ciclo de vida, y dado que estamos en la Casa del Lector, no puedo evitar tener que hablar de literatura. Dentro de nuestro proyecto de cambio de estilos de vida, y cuando decimos que hay que inventarse un nuevo modelo, cambiar el paradigma, hay muchos cambios que son estructurales. Tenemos que cambiar la forma de producir energía, tenemos que cambiar la forma de imprimir los libros, tenemos que cambiar muchas cosas estructurales. Pero también implica un cambio cultural, implica un cambio de percepción en la sociedad, de valores y de narrativas. Y para eso el lenguaje artístico muchas veces es una herramienta muy importante, porque la enésima gráfica y el enésimo informe del IPCC muchas veces no mueve las emociones de una forma tan importante como pueden hacerlo el lenguaje o la expresión artística. En este sentido, pues esta tarde tenemos justamente un evento que se titula Cultura activa ante la emergencia climática, que en el Círculo de Bellas Artes, que os invito a que os conectéis o a que asistáis, donde vamos a firmar un convenio con el Círculo de Bellas Artes precisamente para abordar estos temas junto con ellos. Y nada más, hasta aquí mis ejemplos y mis propuestas, y muchas gracias. Estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta o hablamos después. Gracias.